Hola, bienvenido a otro video más de los principios de los milagros. Y bueno, como siempre, primero nos aquietamos para escuchar y hablar la voz del guía, la voz del Espíritu Santo de Jesús. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él está aquí conmigo, con nosotros. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y esta es la enseñanza, hacer a un lado la mente egoica para que sea Él el que habla, nada más Él. Es decir, me vacío para que Él me diga qué decir. Permito reconocer que la luz está aquí y la acepto. Reconociendo que esa luz es el recuerdo de mi verdadera identidad, que es puro espíritu, que es pura luz, y que Dios es eso, no es nada con la forma, nada con lo concreto. Así es que este entrenamiento mental es para vaciarnos la mente de lo que nos hemos fabricado, para dejar que pase el guía y sea Él a través de mí, a través de cada uno. Reconociendo que no tengo ni idea, no sé ni qué voy a decir. Así es que comenzamos con el principio número 24. Ayer nos quedamos en el 23. Voy a leer el principio número 24 del curso de milagros. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Y bueno, me está recordando cuando vemos las películas de Jesús sanando. Aparentemente parecería que está sanando la forma, pero realmente está sanando la mente. ¿De quién? ¿De qué? Viene con fe, del que cree que hay otra manera y se abre a recibir. Y eso es lo que hacemos aquí, a abrirnos a recibir del Espíritu, algo que está más allá de la forma, algo que está más allá de lo que nos hemos fabricado, porque lo que nos hemos fabricado ha sido un mundo de cambios, un mundo de principios y de finales, y lo sustentamos con creencias, creencias que están en la mente. Y Jesús dice que cuando yo creo en algo, yo lo vivo, yo voy por el deseo de la experiencia, porque mi mente tiene poder. Así es que este curso es para hacer un alto y ver dónde estoy creyendo, qué estoy creyendo, para que me abra la verdad, para que el espíritu me toque, porque realmente eso es lo que soy, espíritu. Así es que cuando nosotros vamos sanando la mente y vamos siendo conscientes de que somos el espíritu de luz y que esa es la verdad, porque la mente se abre y ahí tenemos un poder. Por eso dice Jesús, tú puedes abolir la enfermedad y la muerte.
Claro, no se nos va a llevar a hacer eso porque no es útil. El guía es el que dirige, nos lleva a lo que es útil. Por eso este camino es muy específico en términos de mi sanación. Y todos tenemos que hacer este ejercicio de aceptar la expiación y el deshacimiento de los errores, porque no hay de otra manera, porque lo que nos hemos metido aquí no es más que creencias que han fragmentado la mente. Así es que, dice, tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta que soy un creador igual que mi padre? Y que soy un milagro. Soy el amor, la extensión del amor de un padre amoroso. De que yo soy, es posible que mi mente sea capaz de crear. Tengo ese poder de crear. Cuando yo reconozca, cuando deje que mi guía interior controle el Cristo, ¿qué quiere decir? Que mi mente sea guiada por Él. Pero para esto Él debió haberme vaciado de todas esas creencias. Si no todas, por lo menos un buen camino de miradas en la mente subconsciente, porque eso es lo que hacemos. El entrenamiento que Jesús nos está haciendo es que le preguntemos todo para que Él nos diga qué necesitamos mirar, porque lo que hacemos aquí es que cuando le pregunto y le digo, no estoy en paz, no siento que soy un milagro, no me siento creador, no me siento capaz de sanar enfermos, abolir la muerte. Entonces le digo, me aquieto, me uno a la luz y le pregunto, ¿qué es útil mirar para mi sanación de mi mente? Y entonces él me dice, y entonces aceptamos, ¿por qué? Porque cuando él me dice, tú estás creyendo cualquier cosa que aparentemente la veo afuera o que soy consciente de que está pasando en mi mente, ¿no? Es decir, por ejemplo, me critico, hago autocríticas, ¿sí? Entonces me empieza a mostrar cómo yo me voy lacerando, cómo yo me voy criticando. ¿Por qué? Porque es una defensa contra mi verdad, contra mi divinidad. Digamos que yo la fabriqué para defenderme de la verdad. Entonces Jesús me hace consciente, pero ¿qué es lo que hago yo? Admito y le digo, a ver, muéstrame cuánto lo deseo, porque cuando yo hago esta admisión, la mente se abre y Él entra y nos quita todas esas creencias de abajo y nos da el milagro. Y en esas miradas vamos y vamos, cada vez que nos da un milagro vamos colapsando el tiempo y nos va recordando, la verdad, que los milagros se ven en la luz y que cuando yo estoy en la luz son naturales y que somos un milagro de Dios, somos la extensión del amor, porque el milagro es un pensamiento amoroso, nosotros somos un milagro, somos amor. Y somos un pensamiento de Dios. Y esa es la verdad, porque lo demás dice que es una pesadilla y no existe. Y sí es cierto, nada más hemos dado valor a creencias, porque cuando vamos a hacer estas miradas, Él nos muestra que eso no es nada, que todos nos lo estamos haciendo por no reconocer que estamos equivocados. Por eso, hacer estas miradas con Él a la mente subconsciente, reconociendo, admitiendo que lo quiero, es pura sanación. Porque dice, solo las creaciones de luz son reales. Y es que esa es nuestra verdad. ¿Por qué? Porque eso no cambia, porque eso es eterno. Eso es inmutable. Eso es infinito, es total, todo abarcador. Pero tenemos que ir a hacer este entrenamiento para que Jesús nos vaya abriendo, vamos abriendo la mente a través de la sanación, porque vamos haciendo espacio y mira, va llegando los milagros, va llegando el recuerdo de la verdad. Entonces voy a leer el que sigue, el principio 25, dice, los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completada es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Es decir, que el milagro es una cadena eslabonada, van cadenitas, que una vez completada la cadena, es decir, yo a cada pensamiento errado
yo voy pidiendo un milagro a cambio de él. ¿Qué milagro es útil aquí, Jesús? O a cada percepción errada, yo le pregunto, ¿qué es útil aquí? ¿Por qué? Porque somos conscientes de que el pensamiento llega y después yo percibo, pero es porque está aquí, porque todo este entrenamiento es mental, no tiene nada que ver con la forma nada más me refleja. Entonces, cuando yo voy aceptando el perdón y me voy abriendo al milagro, ¿qué milagro es útil aquí, Jesús? Es decir, que a cada perdón es una cadenita y luego viene la otra, y luego viene la otra, y viene la otra, y cuando se completa, esa es la expiación. Y dice, la expiación está más allá del tiempo, opera en todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Es decir, que la expiación ya está completada. Y aparentemente nosotros estamos haciendo en el tiempo el perdón, pero va a llegar un punto en que vamos a ser conscientes de que la expiación ya está aquí y eso siempre estuvo aquí, que nada más es abrirnos a reconocerla y aceptarla, porque la expiación es la luz interior. Y cuando nosotros permitimos que esa luz se extienda, se libere de la mente que está comprimiéndola, porque realmente lo único que hemos puesto ahí son obstáculos, y esos obstáculos son las creencias y los deseos de experimentar algo diferente de la verdad, que es la pura luz que somos, puro espíritu. Entonces, si yo me abro a aceptar la expiación en este momento y ya no dejo que ningún error entre a mi mente, sino que todos con milagros, pronto voy a ver que la expiación ya está aquí, porque yo me voy a abrir a ese reconocimiento y a esa aceptación de mi luz interior. Por eso es que está más allá del tiempo y de las dimensiones, porque nos vaciamos de todo el contenido mental y liberamos para que se exprese la verdad. A eso se refiere. Voy a leer el 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Es decir, el miedo se infiltró en la mente del Hijo de Dios, que somos todos, cuando aparentemente nos caímos, es decir, nos separamos de la fuente, porque realmente nunca pasó. Hay que ponerlo con comillas, porque nunca pasó, nunca nos separamos. Pero en el momento que el Hijo quiso ser especial y quiso ser feliz a su manera, porque eso es lo que nos dice Jesús que ocurrió, y sí es cierto, porque conforme vamos viendo esta mente subconsciente, vamos trayendo los recuerdos de lo que pasó aparentemente en una pantalla, pero realmente está pasando en mi mente nada más. Pero como mi mente tiene poder, yo lo veo proyectado allá afuera. Entonces, si mi mente tiene miedo, yo veo miedo allá afuera. ¿Sí? Y eso quiere decir que yo no reconozco mi luz, no reconozco mi esencia de espíritu. ¿Sí? Entonces, dice ahora, ese es el miedo que entró cuando aparentemente nos separamos. Entonces dice, los milagros representan tu liberación del miedo. Es decir, cuando yo voy expiando, acepto la expiación de este error, de pensamiento, de esta creencia, se deshace. La expiación me lo deshace. Entonces se va deshaciendo el miedo, que es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Y cuando yo voy deshaciendo, es decir, acepto que elijo de nuevo, cuando me estoy equivocando, ¿no? Que ya me estoy autojuzgando. Y digo, a ver, momento, elijo de nuevo, porque dice, el perdón es eso, ¿no? A ver, detén tu mente, únete a mí, al Espíritu Santo, a Jesús. Reconoce que estoy aquí, que soy tu luz interior. Y desde ahí dame ese pensamiento, o pregúntame qué pensamiento fue el que generó esta emoción, esta situación que tengo aquí. Y cuando yo me acredito, siempre me trae el recuerdo. Y entonces en ese momento le digo, acepto la expiación. No lo quiero verlo de otra manera. Elijo de nuevo, porque el perdón, aceptar la expiación y el milagro vienen de la mano.
Entonces, yo acepto el deshacimiento de ese error y le digo, a cambio, ¿qué milagro es útil? Y eso es deshacer el miedo. Entonces, es así, por eso es que también el milagro viene aliado con una cadena, es la boda de perdón, que se completa con la expiación. Cuando yo veo el error de pensamiento, la creencia que estoy viendo allá afuera, acepto la expiación, acepto el perdón, porque el perdón no es más que elijo de nuevo, me estoy equivocando, no estoy en paz. Y cuando yo me aquieto y digo, elijo de nuevo, eso quiere decir, me aquieto, me silencio, llamo a mi divinidad, Espíritu Santo, Jesús, te invoco y en esa quietud le pregunto, ¿qué fue lo que provocó esta falta de paz, este miedo? Y entonces él me trae el recuerdo y se lo entregamos. Y puedo pedir milagro. ¿Qué milagro es útil? El 27 dice, un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Está hablando Jesús. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Así es que todos tenemos derecho a los milagros. Y cuando una mente que ya ha aceptado al Espíritu y que se deja guiar con el control de Cristo, o independientemente de que no, pero cuando yo me abro a la corrección y tengo el milagro, ese milagro es universal, se extiende por sí solo. Y todas las mentes que están abiertas lo van a recibir. Y esa es una bendición universal de Dios para nosotros. Así es que realmente este camino de volver a elegir para sacar el error de la mente, porque nada más está aquí, es un camino que siempre trae buenos resultados. Va a depender yo qué tanto quiero vigilar mi mente y tengo que aplicar esto continuamente. Porque esto no es de que ahorita sí, mañana no. Esto es continuo. Yo vigilo mi mente. Yo me acuerdo que yo le decía muy al principio a Jesús, al Espíritu Santo, hazme saber que me estoy equivocando. Y yo sentía una punzada y decía, ¿qué estoy pensando? Entonces me detenía, lo invocaba y le decía, ¿qué pensamiento me traje, no? O cuando me empezaba a identificar con el cuerpo, con la forma, le decía, no, yo soy espíritu eternamente en estado de gracia. Y eso es abrirme a la corrección, al milagro, que es universal. ¿Ok? Así es que perdonar es el privilegio de los perdonados, porque cuando yo perdono, estoy haciéndolo por todos, porque somos una solamente, aunque no lo veamos. Pero yo me estoy salvando, me estoy sanando a un buen de hermanitos. Lo mismo cuando hago la lección. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Es decir, cuando yo me estoy equivocando, porque Jesús nos dice que miedo es todo lo contrario al amor y que el miedo no existe, pero que nosotros no lo fabricamos y ahora somos responsables de hacerlo, ¿no? Ayer lo veíamos. Porque realmente lo único real es el amor, pero no el amor condicionado. Estamos hablando de un amor, la luz, digamos, es la luz, porque cuando yo me empiezo a identificar con esa luz interior en mi mente, ahí hay pura paz y puro amor. Pero es un estado que yo tengo que vivir, yo tengo que abrirme a él. Entonces, cuando yo empiezo a perdonar lo que me quita la paz allá afuera, pido el milagro, ¿sí? Entonces, acepto el milagro. ¿Qué milagro necesito aquí, Jesús? Entonces, eso me libera del miedo. Y por otro lado, la revelación produce un estado en el que el miedo ha sido abolido, porque Jesús nos habla de que la revelación es un estado mental en el que nosotros recordamos que somos eternos, somos luz, hay una unidad, unificación, es decir, sales de la forma completamente y vas a una experiencia abstracta que no se puede explicar, pero que todos la podemos experimentar. Entonces dice, los milagros, cuando tú experimentes ese estado,
ya no va a haber miedo en tu mente. Y los milagros son el medio por el cual tú vas a ir a esa experiencia. Y la revelación es un fin, porque cuando yo tengo el estado de revelación, que soy uno con el Padre, que soy pura luz y que soy eterno, ya el milagro cumplió su labor de llevarme a ese estado de atracción con el Padre, en donde veo que es puro amor, y que siempre hemos sido amados, y que Dios es puro amor. ¿Ok? Voy a leer el que sigue. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Así es que Jesús nos dice que nosotros cuando aceptamos milagros y los extendemos a los hermanos, Dios, nosotros estamos alabando al Padre. Sí, porque nosotros al honrar al hermano, al reconocer que el hermano es divino, que es inocente, que esto nada más es un sueño, que lo que él se está creyendo no está pasando, que hay otra manera de ver y que esa manera yo puedo ver a mi hermano correctamente y ese es un milagro. Y cuando yo doy ese milagro al hermano, Dios alaba al Hijo, porque realmente sus creaciones somos todos. No hay uno solo que no esté dentro de la creación de Dios. Así es que si yo veo a un hermano que se está creyendo algo muy diferente al espíritu, yo le puedo hacer un milagro. ¿Qué es útil aquí, Jesús? Y me trae el pensamiento y yo honro y bendigo al hermano. Y eso es alabar a Dios. Y eso afirma así la perfección de las mismas. ¿De quiénes? De las creaciones de Dios. Así es que curan, los milagros curan porque niega la identificación con el cuerpo y afirma la identificación con el espíritu. Es decir, que cuando yo estoy en un estado milagroso, porque he perdonado, aceptado la expiación y me abro el milagro, ahí yo estoy en un estado de espíritu. Y eso trasciende el cuerpo. Dejo de pensar en el cuerpo. El cuerpo ya no interesa y eso cura la mente porque dejo de identificarme con un cuerpo. Ahora, ¿cómo hago esto para llegar aquí? Aceptando la expiación, aceptando el perdón. O bien haciendo estas inversiones en la mente subconsciente con Jesús y decirle qué es lo útil que tengo que mirar dentro de mí que me está reflejando allá afuera que no es pacífico o que yo mismo me siento que me estoy atacando. A ver, Jesús, aquieto en la mente, me uno a la luz, invoco a mi guía, Jesús Espíritu Santo, y le digo, es de esa quietud, porque siempre que hago este ejercicio es quietud. Experimenta y verás que es quietud. Y si no puedes conectar, dile, tráeme el recuerdo de que soy luz. Y vas a ver la conexión, o pídele un milagro, y vas a ver la conexión. Vas a sentirla. Aunque no veas luz, pero la vas a sentir. Y desde ahí te aquietas y dejas que él te diga que es útil. Y te abres a escuchar. Porque todos podemos escuchar y ese es el entrenamiento mental. Y si creo que no puedo escuchar, es que yo estoy validando eso porque yo lo creo. Entonces es una oportunidad para ver dónde Jesús deseo no escucharte. Admito que deseo la experiencia de no escucharte. Enséñame cómo lo gozo para que esta energía se eleve y yo me abra a escucharlo. Porque todos lo podemos escuchar, porque esa es nuestra voz natural. Todos lo tenemos ahí. Que decimos que es una voz, pero realmente es un sentir. A veces lo vemos con imágenes, a veces escuchamos concretamente palabras. O sea, no tenemos límite porque nosotros somos una mente con poder. Y porque además eso está dentro de mí, es lo que me pertenece, en verdad, esa es mi verdad. Entonces voy a seguir leyendo. El 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro
desde donde se puede comunicar directamente con Dios. No dice eso, pero dice, dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Es decir, cuando yo voy aceptando el perdón, me abro a la expiación y le digo, ¿qué milagro necesito aquí? Y él me da un milagro. Ese milagro va ajustando los niveles, como ayer decíamos, ¿no? Es como si fueran edificios de diferentes niveles, escalonados, ¿no? Hay edificios en donde en el segundo nivel hay un piso y en el siguiente hay otro, ¿no? Entonces, y luego en todos los sentidos, porque así hemos fracturado la mente. Entonces, Jesús nos muestra que cuando nosotros vamos aceptando la corrección, esos niveles se van ajustando. Ya no es que estén en desnivel, se van ajustando esos niveles, es decir, se van desalojando todas las creencias para que mi mente se abra y yo vea que todo es uniforme, es que todos somos iguales, es que todo está perfecto, es que no hay error, es que yo estoy completo y santo y mis hermanos también. Entonces el milagro me va dando la corrección de niveles de percepción, porque aquí en este mundo vemos grados de dificultad, vemos diferencias, ¿no? Noche y día, ¿no? Bueno y malo, ¿no? Aceptable e inaceptable, y así un buen de grados que tenemos, ¿no? Y la percepción también vemos, ¿no? Hay cosas que me atraen más, me gustan más o brillan más y me llaman la atención. Entonces, cuando yo voy aceptando el milagro, mi percepción va sanando. Porque mi percepción viene determinada por lo que hay en mi mente. Entonces, esto te sitúa esto sitúa al espíritu en el centro de qué? De la mente. Desde donde puede comunicarse directamente comunicarse con. Es decir, cuando yo me doy cuenta que soy espíritu, porque voy aceptando los milagros, los niveles se van haciendo uno y mi mente, mi percepción va sanando, porque cuando yo acepto milagros, la mente se va nivelando y la percepción también. Entonces, yo me comunico, me doy cuenta que soy espíritu de luz y eso es una comunión con todo, porque Dios es todo lo que veo, porque Dios es de mi mente. Me doy cuenta que ese espíritu es esencia de mi creador y esa es mi verdad y desde ahí me comunico con él. 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Es decir, que cuando yo empiezo a recibir milagros y mi mente se empieza a unificar, nada más hay un nivel, y mi percepción empieza a sanar, híjole, es una gratitud. Es una gratitud, sobre todo yo que le agradezco mucho es a Jesús y a mis hermanas poderosas con las que voy haciendo este camino, aquí en el centro, porque nosotros a lo que nos dedicamos es a mirar la mente subconsciente y hacer una psicoterapia con Jesús. Y Jesús es el que me muestra, ¿no? A través de ellas, porque yo me abro a escucharlo con ellas, porque si bien todavía unas semanas atrás yo le decía a una de mis hermanitas que ya no me quería negar, que ya no quería negar la luz, que qué era lo que me pasaba, por qué seguía negando a pesar de que yo ya no quería negar la luz. Y me dijo, es que nos autoengañamos. Y en ese momento fue como que yo dije, ah, no, ya no más, ya no más. Entonces, en verdad es que este camino ha sido tan liberador. Entonces, yo le doy muchas gracias a Jesús porque este camino lo trajo Jesús. Es una enseñanza y nosotros nos decimos Jesús, le decimos a ese guía interior Jesús, porque Él es la representación del hijo mayor, del hermano mayor.
Y Él alcanzó la expiación, Él se liberó, Él alcanzó la resurrección, que es la luz del Espíritu. Él se unificó al Espíritu Santo. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que realmente tú puedes estar en ese estado, no te dan más que ganas de dar gracias, gracias, gracias a todo el que va a tu lado y al Maestro, ¿no? Que es Jesús. Yo le digo, Maestro, hablando de estos términos, ¿no? Es mi Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida, pero también me enseña que yo soy lo mismo que Él. Voy a seguir leyendo. Dice, debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Es lo que te digo, dan ganas de decir gracias, porque cuando te empiezas a dar cuenta que eres espíritu, ay, no hay manera de describir, es pura gratitud. Dice, los hijos de Dios son santos. Ahí es donde reconocemos nuestra santidad y la reconoces en el hermano. Los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer estas miradas a la mente subconsciente para que Jesús nos quite toda la carga que le hemos puesto a esas creencias limitantes de miedo, llega el recuerdo, porque ese es el milagro. Él nos da siempre a cambio un milagro. Y todo eso que teníamos contenido ahí abajo, mira, lo colapsa. Por eso este camino es tan rápido y específico. Y es muy directo de hacer miradas en la mente subconsciente, porque ahí es donde está la basura. Ese error que nos hemos puesto en la cabeza, en la mente. Eso que oculta nuestra verdad, porque realmente nunca perdemos lo que somos. Porque si nosotros nos aunamos a esa luz, la luz ahí está. Cuando yo pido esa conexión, ahí está. No necesito hacer cursos de nada, ni grados, tomar grados y no. Es ábrete ahorita, reconoce que la luz está aquí, invoca a tu Maestro, al Espíritu Santo, a Jesús en ti, y dile, hazte presente en mi mente, recuérdame que soy luz, quiero la conexión contigo, entra en mi mente, y mira, yo nada más hago ese acto y ¡fum! Entro en un estado de quietud y de paz que no se puede describir, y ahí das gracias. Y si lo haces con otro hermano que está buscando la verdad, mejor, porque el hermano me recuerda más rápido el cielo y es una extensión mayor, porque estoy reconociendo la luz en el hermano y en mí. Y eso nunca se puede perder. Ahí está siempre. Nunca lo hemos perdido, a pesar de lo que nos creamos allá afuera. O sea que Jesús nos está llevando de ver una mente concreta, objetiva, de mundo con formas, nos está quitando todos los escombros y las creencias y los deseos de la experiencia para darnos cuenta que somos amplitud, somos espíritu. Y eso es una gratitud infinita porque en verdad es que estábamos ciegos, ciegos de puras creencias cerradas que habíamos puesto en la mente o que tenemos ahí que es posible eliminar haciendo la psicoterapia, aceptando el perdón y la expiación. Voy a leer el 32. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercepciones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En este orden tú eres perfecto. ¿Quién inspira los milagros? Jesús, el Espíritu Santo. Porque ¿qué es el milagro? Recordarme mi verdad, mi perfección, que soy un ser de luz perfecto, entero, completo. Que soy un solo ser junto con mis hermanos y Dios, como dice la lección. Tú eres tal como Dios te creó. Dice, yo inspiro todos los milagros que en realidad son intersecciones. Interceden en favor de la santidad y santifica tus percepciones. Es decir, Jesús nos da los milagros para recordarnos nuestra santidad y santificar nuestras percepciones. Y me abro a escuchar la voz de Dios en todo. Me abro a mirarlo en todo, aceptando el milagro, la corrección, porque el milagro corrige el error, es lo único que hace.
para recordarme quién soy. Dice, y cuando tú aceptas el milagro y recuerdas que eres santo, tu santidad, que eres espíritu, eres luz, inmutable, incambiable, infinita, al ubicarte más allá de las leyes físicas te elevan a la esfera celestial. Es decir, ya no ves el mundo de formas de la misma manera. Ahora tu mente se ha abierto a mirar de otra manera porque ya hay espacio, porque ya hemos eliminado el error. Y hay espacio para que yo me eleve a la esfera celestial. Porque eso está aquí, no lo hemos perdido. En ese orden tú eres perfecto. No hay error en nosotros. El único error es el sistema de creencia que nos hemos autofabricado. Y fíjate cómo actúa la conciencia egoica. Vemos una imagen o la traemos a la mente y nosotros le damos una interpretación. Y vamos tras la historia, bajo una pequeña interpretación. Y vamos tras la historia. Y así nos vamos fabricando una historia ilusoria. Y nosotros solitos nos vamos fabricando esas imágenes porque las traemos como recuerdos y las vamos ratificando y las vamos reinterpretando. Y vamos diciendo, sí, a mí me pasó. Y aquí la invitación es, no, las historias son una experiencia deseada. Las imágenes son una experiencia deseada. El pensamiento es una experiencia deseada. Es decir, yo aquí en mi mente subconsciente tengo un gusto por experimentar eso, porque yo le he dado un valor. Entonces, a mí Jesús me ha mostrado en estas miradas en la mente subconsciente cómo yo le he reafirmado esto y cómo realmente eso no es nada. Él, cuando me lleva a ver todo esto en la mente subconsciente y luego me muestra que no hay nada, que lo que hay ahí es luz, porque en ese momento me está dando el milagro, cuando yo me abro a admitir y admito que deseo la experiencia y que la gozo y la disfruto, en ese entrenamiento mental de mirar la mente subconsciente, me doy cuenta que no es nada lo que estoy soportando, nada más son creencias, conceptos que yo les he dado valor. Y que eso es lo que necesita Jesús, ayudarnos a sanar, para abrirnos a la verdad, que es nuestra verdadera naturaleza divina, de un ser santo, de un ser de luz. Y dejamos de darle poder a la impotencia, a la debilidad, al miedo, al error, para empezar a enfocarnos en la verdad, porque la verdad me trae paz, la verdad me trae el recuerdo de mi verdadera identidad. Así es que aquí le dejamos ahora. Mañana hacemos otro video. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia.